Hola, hola, buenas tardes a todos. ¿Me escuchan? Buenas tardes a todos. Me confirman si me escuchan, por favor, y si pueden ver ahí en pantalla un Excel, por favor. Buenas tardes, contador. Sí se escucha, sí se ve el Excel Muchas en pantalla. gracias. Muy bien. Muchas gracias a todos los que Buenas están tardes, presentes. sí se escucha. Buenas tardes, muchas gracias. Bienvenidos a todos. Es un gusto estar aquí con ustedes. Vamos a platicar un poco acerca de los estados financieros, cuáles son las características, cuáles son los estados financieros. Principales errores que hemos detectado en la elaboración de los estados financieros. Vamos a hablar un poco de para qué sirven, qué nos ayudan a medir cada uno de los estados financieros y principalmente la estructura que deben de tener los estados financieros. Bienvenidos a todos, un placer por aquí estar por aquí con ustedes compartiendo información. Muy bien, entonces, recordemos que nosotros como contadores debemos de elaborar la contabilidad. Esa contabilidad se elabora con el objetivo de que nosotros estemos, déjenme, a ver, un segundito porque ya. Ahí está. Esa contabilidad se elabora principalmente con el objetivo de, después de que tenemos ya la contabilidad y que hicimos todas las conciliaciones y los amarres correspondientes, pues elaborar los estados financieros. Y los estados financieros se los vamos a entregar al empresario, al usuario de la información financiera, con el objetivo de que él identifique cómo se encuentra el negocio y con base en esos estados financieros y el tipo de usuario que sea, pues va a tomar las decisiones correspondientes para que el negocio, por decir, si nosotros le entregamos los estados financieros a un socio o un accionista, pues él va a poder revisar con esos estados financieros si la empresa va bien, va mal, cómo han sido los resultados de la empresa, cuáles han sido las características de la empresa y con eso tomar decisiones, ¿no? Hacer los ajustes correspondientes, verificar los datos, ver en dónde ejercer más control, en dónde ejercer más administración para que el negocio pueda tener las utilidades que requiere de acuerdo con los planes, las metas y las estrategias del negocio. Si le entregamos, por decir, los estados financieros a un banco, pues el banco, el personal del banco va a poder tomar la decisión si nos presta el dinero o no, midiendo y aplicando algunas razones financieras, principalmente a esos estados financieros, para ver si la empresa tiene la capacidad o tiene la solvencia o tiene la estructura para poder soportar el préstamo que quiere recibir y la información y el dinero que está solicitando. Entonces, aquí lo que debemos de tener bien claro, y yo creo que ahí es donde a veces hemos estado fallando, porque pensamos que como contadores nosotros procesamos la información y la información es para nosotros. Y no, eso es incorrecto. Nosotros como contadores debemos de tener un conocimiento pleno del negocio, saber exactamente cómo está funcionando el negocio, qué hace, cómo lo hace, los elementos, los materiales, las herramientas que ocupa para poder desarrollar las actividades, ¿sale? Y sobre eso, entonces, empezar a controlar y empezar a plasmar toda esa información en un estado financiero para entregarlo al usuario para la toma de decisiones. Entonces, ¿qué pasa? Los estados financieros, hay un estándar, ¿no? Ya hay una receta de cocina, la cual nosotros debemos de seguir al momento de elaborar los estados financieros, que básicamente son las normas de información financiera. Las normas de información financiera nos establecen los lineamientos, las características, la forma de elaborar y la forma de presentar esos estados financieros. Principalmente, estas normas ya consideran las necesidades del usuario, identifican principalmente quién es el usuario que va a recibir la información y tratan de estandarizar de una forma toda la información que se va a procesar. Esto con el objetivo de que todas las personas al final que consulten los estados financieros pues tengan una base sólida y sepan de lo que se está hablando.
Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que básicamente nosotros tendríamos que hacer los estados financieros con las reglas, con las características, con el instructivo, como ustedes quieran llamarle, que vienen las normas, y una vez que hacemos los estados financieros con esa información y de esa forma, entonces empezamos a entregar los usuarios a entregar los estados financieros a los usuarios, y los usuarios con esa información toman decisiones. Entonces, la información no es para el contador, a menos que el contador sea una de las personas que tiene el poder de tomar decisiones en un negocio, entonces iba a procesar la información para él. Y bueno, pues como la procese o como la entienda, pues ese va a ser problema del contador, pero nosotros debemos de entender que a la mayoría de la gente que nosotros le entregamos, o a la mayoría de los usuarios que nosotros les entregamos los estados financieros, pues ellos no tienen un conocimiento contable, ¿no? Nosotros, por decir, un servidor que se dedica a la capacitación y a la docencia en diferentes universidades, pues hemos identificado, bueno, identificado que principalmente el problema que hay, el desconocimiento que hay principalmente de las normas, tiene que ver con el hecho de que no conocemos los conceptos de manera correcta y que no entendemos que cada carrera, cada licenciatura, cada profesión tiene su propio temario, ¿no? Tiene sus propios temas, tiene sus propios conceptos, tiene sus propias características, y entonces a veces escuchamos hablar de conceptos y los mezclamos cuando los conceptos no son iguales, ¿no? Para una o para otra forma. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Las normas ya consideran esa parte, las normas ya dicen, bueno, es que, ¿sabes qué? Nosotros hemos identificado las necesidades del usuario, es decir, las personas que realizan las normas no piensan en el contador, ¿no? A menos que este sea un usuario de la información financiera, es decir, piensan en la persona que va a utilizar y que le va a dar uso a esa información, y con base en esa información, entonces, y con base en esos datos, entonces se elabora la estructura de lo que se debe de plasmar y lo que se debe de mostrar en los estados financieros. Entonces, ha ido evolucionando y ha ido cambiando la forma de elaborar los estados financieros. No sé, a lo mejor en un tiempo anterior era necesario que a lo mejor los estados financieros mostraran, a lo mejor en el caso del de efectivo, pues todo el dinero que se tenía disponible, pero no solamente que mostrara todo el dinero que se tenía disponible, sino también dónde se tenía ese dinero disponible. Por decir, entonces, a lo mejor nosotros presentábamos anteriormente un estado de situación financiera llamado balance general, en el cual presentábamos caja y banco de manera individual y las cantidades que amparaba cada una de esas cuentas contables, ¿no? O la información que teníamos de esos recursos en la contabilidad. Y por decir, también en el caso de las cuentas por cobrar, pues a lo mejor antes era importante para los contadores y para los usuarios que se mostrara la información de manera individual, es decir, a lo mejor presentar una cuenta que se llame clientes, una cuenta que se llame deudores diversos, una cuenta que se llame documentos por cobrar de manera individual, y el saldo de cada una de estas cuentas mostrados en el estado financiero. Lo cual, las normas hoy en día han verificado que esta información ya no es relevante, ya no es oportuna, ya no es información de calidad, ya no es información que realmente proporciona lo que el usuario necesita, y entonces hoy las normas han dejado de utilizar las cuentas para elaborar el estado financiero y ahora lo separa en rubros. Rubros que básicamente es integrar cada una de las cuentas que nosotros tenemos en la contabilidad en estos rubros para una mejor presentación de los estados financieros, ¿no? Entonces, ¿qué está sucediendo? ¿Qué está pasando? Que al momento de elaborar los estados financieros, nosotros no estamos teniendo en cuenta esta información, no estamos tomando en cuenta estos datos, y seguimos haciendo los estados financieros con base en lo que nos enseñaron a lo mejor hace mucho tiempo, ¿no? En donde íbamos poniendo la información de manera individual, y las cuentas básicamente tomábamos la balanza de comprobación de la empresa, de la entidad, y esa balanza de comprobación únicamente le dábamos un formato y así presentábamos los estados financieros, ¿no? Lo cual hoy en día eso no es correcto y no es la forma en la que se tienen que presentar. Hoy en día, por decir, hablando de los diferentes rubros que nosotros vamos a presentar, pues entonces la norma, principalmente tendríamos que ver de qué estado financiero estamos hablando. En este caso estamos hablando del estado de situación financiera, o conocido como balance general.
Y entonces, por decir, las cuentas de caja y bancos se tienen que integrar en un rubro que se llama efectivo y sus equivalentes de efectivo, ¿no? O simplemente efectivo o efectivo disponible, ¿no? Donde nosotros vemos que a lo mejor la necesidad del usuario anteriormente es ir a identificar cuánto dinero se tenía y no solamente cuánto dinero se tenía, sino dónde se contaba con ese dinero, pero hoy en día no. Hoy en día, entonces la norma establece, tú debes de presentar y mostrar la información únicamente de cuánto dinero tienes, sin el detalle de dónde tienes ese dinero, o a lo mejor eso nosotros lo ponemos en una nota en los estados financieros, donde nosotros clasifiquemos y ampliemos la información de cómo se integran las cifras que nosotros estamos presentando en los estados financieros. Entonces, por decir, pues anteriormente sí pudiéramos nosotros presentar caja y bancos, ¿no? Y presentar el detalle de dónde teníamos el dinero, pero hoy en día se vuelve esa información como que no tiene razón de ser, como que no tiene ningún objetivo en específico, como que no sirve de mucho si nosotros únicamente presentamos en un solo rubro todo el dinero que tenemos, independientemente de dónde lo tengamos, porque pues sí, a lo mejor para parte de mi contabilidad, para parte de lo que estamos haciendo internamente o para parte de la contabilidad administrativa, pues sí es importante a lo mejor saber exactamente cuánto dinero tengo y dónde tengo ese dinero. Pero para un usuario de la información financiera, pues es irrelevante esa información. Para él solamente sería importante cuánto dinero tienes disponible, cuánto dinero tienes al final, o tenías al final del periodo, porque estamos hablando que los estados financieros tampoco los vamos a presentar exactamente con la información que tenemos al día de hoy. Recordemos que los estados financieros, principalmente las normas, establecen que se deben de emitir como mínimo una vez al año, de forma anual, o podríamos presentar nosotros información financiera a fechas intermedias, principalmente considerando meses completos, ¿no? Y esa información entonces la vamos a presentar, ¿sale? Entonces, por decir, hoy en día, anteriormente presentábamos clientes o deudores diversos y documentos por cobrar, pero a lo mejor hoy en día vamos a presentar una sola cuenta o un solo rubro que se llama cuentas por cobrar, donde se integra todo lo que nos deben los clientes y terceras personas que no necesariamente son los clientes, pero que sí tienen alguna deuda con la entidad y la entidad tiene un derecho de cobro, ¿no? Entonces, ya no es necesario estar presentando. A lo mejor sí el usuario de la información financiera, por decir, si le voy a presentar la información al banco y el banco me solicita una integración de las cuentas por cobrar, bueno, pues ahí sí sería bueno entonces presentarle, pero en un papel de trabajo independiente, no dentro del mismo estado financiero, la información de cómo se integran todas las cuentas por cobrar. Es decir, cuánto me deben los clientes y cuánto me deben específico cada cliente, cuánto me deben los deudores y cuánto me deben específico cada deudor y cuánto me deben personas que a lo mejor les vendí mercancías u otras cosas que no tienen que ver con la operación, pero que me firmaron un documento, ¿no? Y entonces nosotros estamos presentando la misma información de una forma más condensada, de una forma más estructurada y de una forma que genera mayor información y mayor beneficio para las personas que estén consultando los estados financieros. Anteriormente, por decir, también a lo mejor es importante presentar los inventarios dentro del estado financiero, pero a lo mejor algunas subcuentas de los inventarios, como pudiera ser materia prima, ¿sale? O producción, sí, inventario de materia prima, inventario de producción en proceso, inventario de producto terminado, ¿sale? Y las normas dicen, no, es que realmente no es necesario presentar toda esa información, porque a la gente lo que le interesa, pues es presentar el valor total de lo que valen tus inventarios, y no si ese inventario ya lo procesaste o no lo has procesado. A lo mejor internamente, para cuestión de ventas, pues sí sería importante entregar un reporte al vendedor de todas las herramientas y todos los productos que se tienen disponibles, ¿no? Como pudiera ser a lo mejor una empresa que vende ropa, pues de qué tallas tiene la ropa, de qué colores, de qué tipo de tela se elaboró la ropa, si la ropa es de hombre o de mujer, si es de niño o niña, ¿no? Si la ropa es con tallas grandes, tallas pequeñas, ¿no? A lo mejor ahí sí sería importante la información internamente para que el vendedor pues sepa exactamente cuáles son los inventarios que están disponibles para su venta y de ahí entonces tomar decisión y ofrecerle a los clientes los materiales que nosotros tenemos disponibles. Pero en un estado financiero no es tan necesaria esa información. Al final de cuentas, lo único que vamos a mostrar pues es cuánto valen nuestros inventarios,
cuál es el costo de todos esos inventarios, ¿no? Y entonces a lo mejor nada más vamos a presentar un solo rubro que se llama inventarios netos, en donde pues el usuario de la información financiera que recibe esa información, pues entiende y comprende que ahí están todos los inventarios, independientemente de si esos inventarios ya están procesados o no, independientemente de si esos inventarios ya se pudo, ya están disponibles para la venta o no, independientemente de si esos inventarios están a medio proceso todavía, ¿no? Eso ya no se presenta en el estado financiero, simplemente vamos a presentar el valor total de los inventarios que nosotros tenemos. Entonces, las mismas normas de información financiera nos van dando una estructura que nosotros debemos de cumplir. Seguimos llamando, por decir, seguimos clasificando los activos, pero los seguimos clasificando en activos circulantes y activos no circulantes, ¿no? Cuando la norma dice, no, si vas a separar los activos, pues separa los activos en activo a corto plazo y en activo a largo plazo, ¿no? Y a manera de referencia, después de que te dice, segmenta los estados financieros de esa forma, ponen entre paréntesis circulantes, pero no es para decir que vas a poner los activos circulantes, sino es para identificar que a lo mejor eso es lo que considerabas anteriormente como activos circulantes, ¿no? Entonces hoy se llama activo a corto plazo y no activo circulante, ¿no? Que es básicamente como antes le llamábamos. Y los activos no circulantes, pues ya no se llaman activos no circulantes o activos fijos o activos diferidos, sino que simplemente se llaman activos a largo plazo. Entonces, yo creo que ha evolucionado la forma de elaborar los estados financieros, principalmente considerando las necesidades del usuario. Pero a veces como contadores parece que nos estamos enfrentando en algo que es que como me dicen cómo hacerlo y yo no quiero hacerlo de esa forma, por eso no lo elaboro de esa forma, ¿no? Porque como alguien viene y me quiere decir y no es obligatorio, porque eso también ahorita, no nos extrañe que alguien nos pregunte, ¿no? ¿Cuál es la fundamentación legal para decir que tengo que hacerlo de la forma que me estás diciendo? Pues simplemente por ética profesional, por compromiso, porque te están pagando para que lo hagas, pues simplemente debes de entender que las cosas se tienen que elaborar de tal forma que generen información y no porque alguien te obliga o no te obligó a hacerlo, ¿no? A veces hemos estado dando cursos de contabilidad financiera, que es el tema que nos atañe el día de hoy, y mucha gente preguntando que cuál es la fundamentación legal de la contabilidad financiera, que por qué, que dónde podemos identificar que eso se tiene que hacer de esa forma. Y no, al final de cuentas nosotros tampoco estamos tratando de convencerlos, tampoco estamos tratando de decirles así lo tienes que hacer, no, simplemente nosotros les estamos diciendo y tomamos como base las normas de información financiera para decirles, miren, pues es que las personas que elaboran las normas de información financieras, el CINIF, ha identificado que si tú procesas esta información de esta forma, va a ser más relevante la información, va a ser más comprensible, va a ser más utilitaria la información y no como la presentabas anteriormente, que agarrabas y presentabas un estado financiero de 3 hojas en donde realmente no generaba información oportuna, no generaba información de calidad, no formulaba información relevante, comprensible, comparable principalmente, ¿no? Otro error muy común que hemos visto es que las normas establecen que los estados financieros se tienen que presentar de manera comparativa, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que como mínimo nosotros tendríamos que presentar 2 ejercicios en cada estado financiero que nosotros estamos presentando, para que las personas que revisen los estados financieros pues puedan verificar cuál era el pasado de la empresa, cómo se encontraba en el pasado la empresa y cómo se encuentra en el futuro, para ver el crecimiento que ha podido llegar a tener la empresa, cuánto se ha incrementado en sus activos, cuánto han aumentado, disminuido sus deudas, cuánto ha incrementado o disminuido las aportaciones que han hecho los socios a lo largo del tiempo, ¿no? ¿Cuáles son los incrementos o las disminuciones de las utilidades que tiene la empresa, ¿no? Entonces, principalmente, para eso se presentan de manera comparativa, ¿no? Pero no, vemos estados financieros solamente presentados con un ejercicio, sin compararlos con nada, sin dar información adicional, sin presentar información, que sirva de base o información adicional que nos ayude a entender la situación económica de una empresa. Los estados financieros
así como han evolucionado en la forma en la que nosotros vamos a elaborar los estados financieros, también han evolucionado en su nombre, ¿no? A lo mejor antes lo conocíamos como balance general, porque a lo mejor el objetivo, que es lo que batallamos a lo mejor la mayoría de nosotros cuando estamos en la universidad, pues es llegar a un balance entre lo que yo tengo, ¿no? Entre lo que está establecido, o entre los recursos y las fuentes de esos recursos, ¿no? Recordemos que siempre debe de haber una igualdad, siempre debe de haber una equidad entre los recursos que tiene la empresa y las fuentes de donde se obtienen esos recursos, ¿no? Incluso mucha gente dice, ¿no? Oye, Alejandro, es que en las normas no me dice cómo hacer un asiento contable. Pues no, claro que no, las normas no te van a ayudar a identificar, ni tampoco te van a hablar de un impuesto en específico, ni tampoco te van a hablar de algo en específico. Las normas tratan de darte el conocimiento para que tú decidas cómo hacer el asiento contable, pero claro que te dice, en muchos asientos contables te dice, ¿sabes qué? Tienes que hacer los recursos, los tienes que poner o tienes que identificar el recurso que estás obteniendo y tienes que identificar la fuente desde donde se obtuvo ese recurso, ¿no? Y ahí nada más entonces te dice, tienes que hacer un reconocimiento en los recursos que tiene la empresa y un reconocimiento en las fuentes de donde se originaron esos recursos. O sea, no nos va a hablar, las normas no nos van a decir, vas a cargar en tal cuenta y vas a abonar en tal cuenta, ¿no? Porque recordemos, algo que está mal también, o otra cosa que hemos identificado, aquí recordemos, es una breve introducción a los estados financieros, pero vamos a concentrarnos en lo que estamos haciendo y lo que se debe de hacer. Una parte importante de esto es el catálogo de cuentas, ¿no? El cual cada empresa debe de elaborar su propio catálogo que le genere la información que el usuario necesita. Y hoy resulta que el SAT emite un catálogo de cuentas en el anexo 24, que es el anexo que regula la contabilidad electrónica. No estamos hablando del anexo 24 de las reglas de comercio exterior, porque ojo, luego mucha gente se confunde. No, estamos hablando del anexo 24 de la regla de la resolución miscelánea fiscal, la cual establece todos los lineamientos, las características, los archivos, la información que debe de contener la contabilidad electrónica y cómo se deben de procesar los archivos de la contabilidad electrónica que le vamos a enviar a la autoridad. ¿Sale? Y entonces, en ese anexo 24 viene un catálogo de cuentas con algunas características y algunas cuentas que para la autoridad le sirven. Aquí vamos a poner las cosas sobre la mesa y definir quién elaboró el catálogo, el SAT. Entonces, ¿a quién le sirve ese catálogo? Pues al SAT. Oye, ¿ese catálogo no me sirve a mí? No. ¿Por qué no? Pues porque tú en tu negocio tienes que entender, comprender tu negocio y de ahí determinar el catálogo que te va a ayudar principalmente para que tú puedas realizar las cosas de manera correcta, para que tú vayas haciendo los registros y esos registros después en un futuro te generen la información financiera que necesitas, ¿no? Y entonces es un catálogo con vicios, es un catálogo incorrecto, es un catálogo que hoy en día, como ya la mayoría de los sistemas de contabilidad ya aparece ese catálogo cargado en el sistema, pues la mayoría de las empresas utiliza. Cuando ese catálogo no está adaptado a la empresa, no sirve para la empresa, no genera la información que la empresa necesita para el usuario en la toma de decisiones, y así lo ocupamos, ¿no? Porque es más fácil, porque es más sencillo, y ahí podemos ver algunas cuentas que prácticamente en contabilidad no deberían de existir, pero que como al SAT le funciona y al SAT le sirve esa información, pues el SAT me las pide de esa forma. Entonces debemos de entender quién está elaborando ese catálogo y a quién le va a satisfacer sus necesidades. Si es un catálogo que elaboró la autoridad, pues es un catálogo pensado en satisfacer las necesidades de la entidad y no es un catálogo pensado en satisfacer las necesidades de un ente económico o de un negocio. Entonces, el contador por ahí, con un contador que trabajé hace muchos años, que me enseñó a elaborar catálogos contables, me decía, para elaborar un catálogo debes de tener la suficiente imaginación. ¿Por qué? Porque al elaborar un catálogo, no solamente debes de pensar las necesidades que tienes en ese momento que estás elaborando el catálogo, sino que debes de pensar y debes de visualizar cómo ese catálogo va a ir creciendo con el paso del tiempo y cómo lo vas a hacer ese catálogo de tal forma que ese catálogo no sea limitativo, que ese catálogo después ya no pueda crecer, que ese catálogo después sea inoperante porque ya no puedes hacer y poner más datos en ese catálogo, ¿no?
Entonces debemos de pensar en que el catálogo debe de satisfacer las necesidades de la empresa y no las necesidades de la autoridad. Ya después vamos a tener que hacer una sinergia, después vamos a tener que hacer una conciliación entre mis cuentas que yo ocupo para elaborar mi contabilidad y las cuentas cómo quiere la autoridad que se las envíe y cómo quiere la autoridad que se las presente. Pero yo no me puedo ver limitado en mi negocio, yo no puedo verme limitado en información porque el SAT así me lo requiere y porque el SAT así me lo pide. Entonces, eso es algo también que nosotros vamos a entender y que nosotros vemos que hoy en día por ningún motivo podríamos tomar esa información porque entonces nuestro catálogo de cuentas estaría limitado a lo que el SAT quiere, a lo que la información de la autoridad le conviene, ¿no? Entonces, todo eso debemos de considerarlo y todo eso debemos de tomarlo al momento de que nosotros estamos preparando la información, porque la preparación de la información viene desde mucho antes, no solamente cuando yo ya me siento y elaboro el estado financiero, agarro mi formato que tengo para la elaboración del estado financiero y con eso empiezo a elaborar el estado financiero, no. El proceso de la información financiera pues viene desde que nosotros estamos haciendo operaciones, ¿no? Desde el control interno, desde cómo vamos a hacer una compra, cuáles son todos los documentos que vamos a necesitar para poder verificar que esa compra fue leal, fue legal, que se hubo un proceso a lo mejor de ¿cómo se llama? De licitación con los proveedores en donde estoy adquiriendo la mejor mercancía y no necesariamente la más barata, sino la de mejor calidad, ¿no? Para los productos que voy a fabricar. Entonces, toda esa documentación, ¿dónde va a quedar? Después se elabora la compra, lo mismo, ¿qué documentación se va a obtener antes de la compra, durante la compra y después de la compra, ¿no? ¿Cómo le vamos a hacer llegar esa información al contador para que el contador pueda registrar las operaciones en la contabilidad? ¿Cómo va a tomar el contador? ¿Qué catálogo va a hacer para poder registrar esas operaciones? Y al final, ya ahora sí, con toda la documentación, la información registrada y toda la documentación que ampare cada una de las operaciones que nosotros registramos en el sistema de contabilidad, pues ahora sí podamos elaborar los estados financieros, ¿no? Ahora resulta que no registramos una compra de mercancías que porque no hubo CFDI. Ahora resulta que no registramos el consumo de energía eléctrica en la empresa porque no hay recibo de luz. Ahora resulta que no registramos el consumo de agua potable en la empresa porque no llegó el recibo de agua potable, ¿no? Y como llegó 6 meses después, pues 6 meses después el contador quiere registrar la información. Recordemos que también una parte importante de los estados financieros no sirven para determinar el valor de una empresa, que ese es un concepto generalizado y un concepto del cual debemos de tener mucho cuidado y no cometer errores de pensar que el estado financiero me va a decir cuánto vale una empresa. Eso es imposible. Si yo quiero saber cuánto vale una empresa, pues mando a hacer una evaluación de la empresa con un profesional, con una persona que tiene los conocimientos, las características, las herramientas y las facultades para poder hacer una evaluación de la empresa. El estado financiero, la mayoría de los rubros que se registran en los estados financieros se hacen por medio de estimaciones. Y esas estimaciones, al momento de estarlas haciendo, pues nos pudiéramos equivocar. ¿Sale? Estimaciones que las mismas normas establecen, esas estimaciones vas a tenerlas que controlar por separado, esas estimaciones vas a tenerlas que registrar por aparte, porque vas a tener que estar revisando esas estimaciones a cada cierre del mes y vas a tener que verificar si esas estimaciones no sufrieron variaciones en lo que tú estimaste. Y si sufrieron variaciones, hacer las correcciones correspondientes, ¿no? Pero imagínense nosotros presentándonos con un empresario, presentándole un balance general en lugar de un estado de situación financiera, porque si yo me siento con el empresario a darle un balance general, pues basta con que yo le enseñe que la suma que está del lado izquierdo es la misma que está del lado derecho, depende de cómo le esté presentando el estado financiero. Si se lo estoy presentando en forma de cuenta, pues sería esa fórmula, ¿no? Que lo mismo que está, la misma cantidad que está del lado izquierdo es la misma cantidad que está del lado derecho. Que si está presentado en forma de reporte, pues que la cantidad número 1 menos la cantidad número 2 me dé exactamente la cantidad número 3, en ese caso que esté elaborando el estado financiero en forma de reporte.
Entonces procesamos esa información y pues si eso fuera, pues entonces nada más le mando el papel y que vea que de un lado y del otro está lo mismo y con eso terminamos, ¿no? Y no, eso era antes, eso era a lo mejor la importancia del balance general, simplemente cuadrar las cifras y simplemente cuadrar que los recursos fueran exactamente igual a las fuentes y no presentarle la situación financiera. Entonces, imagínense, desde el concepto que nosotros llegamos con el estado financiero y ve el empresario que ve balance general, pues le empieza a brincar el ojo, ¿no? Le empieza a chillar el ojo de decir, híjole, ¿con qué broma me va a salir el contador el día de hoy, no? Y luego, por decir, nos vamos al estado de resultados. Y luego en el estado de resultados, a lo mejor vemos que los costos y los gastos, tenemos a lo mejor costos y gastos por X cantidad de dinero. Y entonces el empresario dice, oye, por favor, preséntame un detalle de cuáles fueron esos costos. Al hablar de costos, recordemos, entonces tendríamos que presentarle un detalle de las materias primas consumidas, de la mano de obra utilizada y de los gastos indirectos que se utilizaron principalmente para la fabricación de los productos. Y si hablamos de los gastos, pues cuáles fueron los gastos de venta, cuáles fueron los gastos de administración y cuáles fueron los gastos de investigación y desarrollo. También depende de cómo le estemos presentando al usuario el estado de resultados, ¿no? Investigación y desarrollo. ¿Sale? Entonces, nos pide ese detalle y entonces vamos, sacamos una balanza de comprobación. El contador dice, papita, ahorita se lo entrego. Y entonces el contador va a sacar una balanza de comprobación y en esa balanza de comprobación la saca por esquema, por cuentas de mayor y pues ahí está, sueldos y salarios y X cantidad de sueldos y salarios, ¿no? Arrendamientos y X cantidad de arrendamientos, ¿no? Clasificados en producción, administración, ventas o investigación y desarrollo, ¿no? Arrendamiento. ¿Sale? Que ahí viene, en ese estado financiero, los arrendamientos, los mantenimientos, y pues vamos a poder obtener esa información de nuestra balanza de comprobación. Y luego, pues el empresario ya le entregamos la balanza, va viendo el detalle de cada uno de los gastos, ¿no? Y luego llega de repente al apartado donde dice energía eléctrica. Y van a decir, a lo mejor, eso ya lo vi, el otro día me lo explicó en otro mismo curso. Bueno, pues es que es la realidad del negocio, es la realidad de lo que está sucediendo, ¿no? Y entonces el contador, ¿cómo se llama? Entregó esta información, entonces el empresario empieza a revisar, va viendo cada uno de los rubros, dice, bueno, pues incrementamos los sueldos, tenemos más personal porque hay más producción, cada vez tenemos más ventas, bueno, está justificado, ¿no? El arrendamiento, pues sí, tuvimos que rentar una planta nueva para producir los nuevos productos, los mantenimientos, pues sí, también se ha incrementado el mantenimiento, el empresario va haciendo un análisis rubro por rubro de toda la información que se está presentando, ¿no? Y llega al rubro de energía eléctrica y en energía eléctrica la balanza de comprobación muestra 0. Y pues al empresario se le hace raro, ¿no? Oye, me estás presentando, vamos a suponer que están revisando mensualmente los estados financieros o están revisando mensualmente la información y le estamos presentando el estado financiero y la información a detalle de cada uno de los gastos del mes de enero y dice el empresario, pues sí, en enero sí trabajamos. O sea, en enero sí vine a laborar, en enero aquí estuvimos, el contador vino, prendió su computadora, la planta de producción estuvo operando, la planta de producción necesita energía eléctrica para prender las máquinas de producción. Dice, y entonces, pues algo no me cuadra, ¿no? Porque ¿cómo puede ser posible que el negocio consuma energía eléctrica, que el negocio utilice la energía eléctrica y que el contador en sus estados financieros no tenga ningún registro de ese consumo de energía eléctrica en el mes? Entonces, pues como que el contador o no sabe de contabilidad o yo estoy muy fumado con lo que le estoy pidiendo al contador, es lo que piensa el empresario, ¿no? Entonces, a manera de pregunta le dice el empresario, oye, contador, ¿y qué no venimos en enero a trabajar o qué? No, sí, aquí estuvimos, contador. ¿Qué no se prendió la máquina o qué? Sí, se prendió, mire, pues todo esto fue lo que fabricamos en enero. Bueno, contador, entonces, si sí trabajamos, si sí se utilizó la luz, si tú sí prendiste tu computadora, dime por qué motivos en la balanza de comprobación no tenemos ningún gasto de energía eléctrica registrada en enero.
ya el contador ahí parece como yo ahorita, ya le da la tartamuda al contador y empieza a ver, nada más empieza a ganar tiempo para ver qué choro le va a inventar al empresario, que ya lo agarró en la movida, de que no tiene ni idea el contador de cómo procesar información financiera y cómo entregar la información financiera al empresario. Y lo digo así de sencillo como es, ¿eh? Si la empresa consumió algo, pues eso que consumió la empresa, lo que sea, tiene que estar registrado en el periodo que lo consumió. Y entonces el contador, como sabe que está totalmente preocupado el empresario por lo del SAT y eso, dice, no, es que los de la luz no emitieron la factura y pues nos llega la factura cada bimestre. O el consumo de energía eléctrica de enero me llegó en febrero. Entonces, como yo soy muy, muy celoso de mi información, pues como no tengo ningún documento que ampare ese consumo de energía eléctrica, pues yo no registro nada hasta que no tenga la factura, ¿no? Y pues bueno, el empresario pues ya se empieza a dar cuenta de la calidad de información que le provee el contador, de la calidad de la información que le está presentando, que le está dando, y pues dice, pues realmente no me sirve, ¿no? Y es ahí donde el empresario se empieza a quejar del contador y le empieza a decir, pues es que el contador parece chacha del SAT, ¿no? Con el medido respeto que todos se merecen, ¿no? El contador parece secretaria del SAT, ¿no? Porque pues el SAT el contador está más pendiente en lo que pasa en el SAT que en el negocio puro, como debe de ser. Entonces, le presentamos esa información al empresario y el empresario con preguntas básicas, con preguntas torpes que algunos ven ahí. ¿Cómo pregunta eso, empresario? Pues sí, te lo pregunto porque así como absurdo suena, así como es absurdo y así como suena de absurdo, pues a mí se me hace absurdo que me entregues un estado financiero o un reporte de los gastos de la empresa donde me digas que en enero pues no consumimos energía eléctrica, que como que algo no me cuadra, ¿no? Como diría Carlos Vallarta, pues sí, está todo muy bien, pero pues como que algo no checa, ¿no? Como que o tú no sabes procesar la información, o no sabes la realidad del negocio, o no entiendes el negocio, o yo estoy pidiendo cosas muy fumadas, ¿no? Como el hecho de que registres todo lo que consumimos de energía eléctrica en el mes que lo consumimos y no hasta que te llegue un recibo, compadrito, ¿no? Entonces, nosotros también tenemos la culpa porque al final de cuentas, pues hoy en día, es que como el sistema de contabilidad ya me hace el registro contable partiendo desde el XML, como el registro de contabilidad me lo vendieron y quité a un auxiliar contable porque antes tenía un auxiliar contable que revisaba al final del mes cada operación, revisaba que todos los comprobantes cumplieran con los requisitos fiscales, revisaba que toda esa información se procesara de manera correcta, pero como me vendieron un sistema súper chingón y súper moderno en donde me dice que basta con que yo tenga un XML y me voy a ahorrar y la captura que antes hacía en un mes, ahora la voy a hacer en 20 segundos, pues ahí están las consecuencias de esa captura de 20 segundos. No hay un análisis de cómo se están registrando las operaciones, no hay un conocimiento por decir, y les platico porque sé y lo hago, no porque les esté mintiendo o porque los quiera, como les digo, convencer, porque luego dicen, es que el contador parece que me quiere convencer, no, pues es que yo te estoy diciendo lo que debes de hacer, si tú no me quieres creer, es tu problema, ¿no? Vamos a suponer Walmart. Walmart, que es una empresa que no vende autos porque no sé si no tenga permiso o no sé qué le pase, pero no nos asombre que al rato vayamos nosotros a Walmart y dentro de Walmart ya haya una área de automóviles nuevos, ¿no? Y ahí tenga una serie y una gran variedad de automóviles para vender, ¿no? Entonces, tenemos a Walmart que a lo mejor nosotros, así como le pudiera comprar un agua a Walmart, le pudiera comprar una aguja de coser, también le pudiera comprar llantas para un automóvil, también le pudiera comprar pintura para darle mantenimiento al negocio, también le pudiera comprar papelería. O sea, Walmart no está limitado y vende una cantidad de cosas que pueden ser utilizadas en los negocios, ¿no? Y entonces, ahora nosotros a lo mejor estamos abriendo el sistema de contabilidad, estamos implementando el sistema de contabilidad en la empresa, un sistema de contabilidad que me ofrecieron y que me prometieron que todo lo iba a registrar por XML, despedí a Chancho, mi auxiliar, ¿no? Lo di de baja porque pues le dije, pues lo siento, hoy en día la inteligencia artificial y
el software de contabilidad, pues hacen todo lo que tú hacías, entonces pues ya no te necesito, ¿no? Entonces ya hasta despedí al auxiliar contable, no hay quien haga los registros, simplemente se carga toda la información en el portal y le damos clic y genera las pólizas, ¿ok? Pero al momento de que nosotros hicimos la primera compra con Walmart, a lo mejor a Walmart le compramos agua, ¿no? O vamos a suponer, sí, vamos a suponer que le compramos agua. Agua potable para garrafones de agua para los usuarios, para los empleados, ¿no? Porque pues, la empresa tiene ahí sus garrafoncitos, tiene sus bebederos de agua para que la gente se hidrate, ¿no? Entonces, le compramos agua. Entonces, al momento, a lo mejor esa agua que compramos, pues fue a lo mejor para el departamento de administración. ¿Sale? Entonces, al momento de nosotros cargar por primera vez la factura, pues Walmart, pues ahí va a estar la factura cargada y nos va a decir, oye, necesitas forzosamente asignarle dos cosas a este proveedor. Necesitas primero asignarle una cuenta contable de proveedores para ir manteniendo el control de cuánto le debes, a lo mejor, y si es que te da crédito, porque también un tema muy importante es que esta persona no te da crédito, son operaciones que en la mayoría de los casos pagas al contado. Entonces, bueno, si te da crédito, entonces asignar una cuenta de pasivo de proveedores para registrar la deuda que vas adquiriendo con esta persona y llevar un control de cuánto le debes y a quién le debes y los plazos a lo mejor de pago. Y luego otra cuenta donde vamos a registrar el gasto. En este caso, pues es un gasto administrativo, ¿no? Entonces, de manera inicial, cuando nosotros hicimos esa primer compra que no le habíamos comprado nunca antes a Walmart y estamos haciendo esta compra de manera inicial, pues entonces le damos de alta la cuenta de proveedores, ¿no? O incluso, como algunos lo separan, acreedores, ¿no? Ojo, las personas que te proveen de algo es un proveedor, tan fácil y sencillo como es, ¿no? Pero bueno, hay mucha gente que dice, no, es que los proveedores son los que te proveen de algo y los acreedores también. Bueno, entonces, para aquellos que dicen que los proveedores son acreedores, pues no creo, ¿eh? Los proveedores son los que te proveen de algo, dice la norma de manera específica, son aquellas personas que te proveen de un bien o un servicio, lo que sea, y esté documentado o no, como sea, no deja de ser un proveedor, ¿sale? Y los acreedores, pues principalmente son personas que te prestan dinero, ¿no? ¿Sale? Pero bueno, entonces, vamos a suponer entonces que nosotros tomamos ese criterio, entonces como no era de producción, entonces lo di de alta en acreedores y di de alta la cuenta de gastos, que en este caso fue un gasto de administración, y a lo mejor fue una subcuenta de artículos de oficina o consumibles de oficina, como ustedes quieran llamarlo. Recuerden, hablamos hace rato que cada quien le va a poner el nombre que quiera, dependiendo de sus necesidades y las características de la empresa, ¿no? Entonces, lo registramos así y así se va a quedar ese proveedor. Todas las facturas de más que le compre ese proveedor, todas las facturas de más que le esté haciendo compras a ese proveedor, siempre las va a mandar al mismo lugar. Todo lo va a mandar a gastos de administración, artículos de oficina, porque el sistema no tiene la capacidad de identificar, pensar y ver exactamente cuál fue el producto que le compraste en esta segunda compra al proveedor para decir, ¿sabes qué? Ahora no es acreedor, ahora a lo mejor yo le compré un producto que forma parte de los productos que yo fabrico, que forma parte de los productos que yo vendo, y entonces ahora sí es un proveedor, ya no es acreedor. Y ahora entonces ya no es un gasto de administración, o es parte del almacén, porque yo estoy utilizando ese producto para fabricar otro producto, es decir, estoy capitalizando el precio de ese producto en otro producto, ¿sale? O es un gasto de venta, o es un gasto de administración, o es un gasto de investigación y desarrollo. El sistema no tiene la capacidad de identificar exactamente lo que compraste, no extrae la información de la factura y el sistema no tiene la capacidad de pensar, ¿sabes qué? Como tú te dedicas a esto y compraste esto, entonces ahora esta compra es un proveedor, o es un costo, o es un gasto, ¿no?
El sistema no puede hacer eso. El sistema nosotros ya lo configuramos de cierta forma y todas las compras que se le hagan a esa persona, todas las compras las va a mandar al mismo lugar. Y sí, me voy a tardar 20 segundos, ¿no? En hacer las pólizas, pero esa información después no me va a servir de nada. Esa información después no va a cumplir con los objetivos de las normas, que sea información contable, información verificable, información cuantitativa, información verificable, información comparable, ¿no? Porque básicamente yo nada más registré como ya se había registrado todo y hoy no compré agua, hoy compré materias primas y mañana voy a comprar a la mejor papelería para el departamento de ventas y pasado mañana a lo mejor voy a comprar artículos de limpieza para la planta de producción, porque así de variable y así es todo lo que nosotros pudiéramos comprar en Walmart, ¿no? No solamente puedo comprar atunes ahí, puedo comprar muchas cosas. Entonces, eso no nos va generando información que realmente nos sirva y que vayamos procesando el estado de situación financiera de manera correcta. Y los demás estados financieros, ¿no? ¿Sale? Entonces, vamos identificando que el estado de situación financiera no sirve para identificar que lo que debes es lo mismo que tienes o que de dónde obtuviste todos los recursos que tienes ahora, ¿no? El estado de situación financiera va más allá. El estado de situación financiera principalmente sirve para medir la liquidez de la empresa, es decir, si tiene capacidad de pagar lo que debe, la solvencia de la empresa, el riesgo financiero, los recursos que se tienen, de dónde se obtuvieron esos recursos, es decir, la fuente de la obtención de esos recursos. Eso es principalmente la información que nos va a ayudar. Ya de ahí pudiéramos identificar varias cosas, ¿no? Como en el caso, por decir, de la producción, pues la rotación de cuentas por cobrar, la rotación de cuentas por pagar, la rotación promedio de inventarios, la antigüedad, ¿no? Antigüedad de cuentas por cobrar, antigüedad de cuentas por pagar, antigüedad de inventarios. O sea, el balance general nos va a servir para muchas cosas, no solamente para ver que lo que está del lado izquierdo es lo mismo del lado derecho. ¿Sale? Entonces, por eso ha evolucionado no solo en la forma de presentar esa información, también ha evolucionado en la forma de llamar a esto. Y no es algo que les esté hablando de que pues evolucionó el día de ayer y que ayer hubo una modificación, así como ayer el SAT sacó unas modificaciones a la resolución miscelánea fiscal. No, esto es algo que ya viene desde mucho tiempo, ¿no? Que se han venido haciendo cambios, que cada año las normas tienen cambios, que cada año las normas tratan de mejorar, que cada año las normas se reúnen con personas que están involucradas en los negocios y nos dicen, oye, de acuerdo de esta reunión que tuvimos, hemos identificado que si presentas esta información de esta forma, pues va a ser más fácil para todos, va a ser más entendible, va a ser más comprensible, va a ser más comparable, ¿no? Pero estamos esperando a que la autoridad o que alguien nos sancione por no usarlo, cuando aquí la sanción es más personal, es más de ética, es más de responsabilidad, es más de ver quién me está pagando mi sueldo, y el SAT no paga mi sueldo. Quien paga mi sueldo es la empresa para la que trabajo, por lo cual entonces la información que yo debo de procesar tiene que ser para la empresa que yo trabajo. Adicional a eso tengo que pagar los impuestos y claro, también mi responsabilidad es verificar que se estén pagando los impuestos de manera correcta, que no se pague ni un peso más ni un peso menos, sino simplemente lo justo. Pero todo eso lo estamos olvidando, porque hoy en día tenemos cefeditis, ¿no? Hay una nueva enfermedad, así como ya los contadores ahora también padecen de obesidad, padecemos, ¿no? Padecemos de muchas enfermedades, principalmente por el estrés, pues ya también los contadores padecen de cefeditis, ¿no? Que es todo lo quiero hacer, así como la autoridad, con base en el CFDI. Todo tiene que ser procesado por un CFDI. Y si no hay CFDI, entonces es como el santo. No lo he visto. Dicen que existe, pero jamás lo he visto, ¿eh? Entonces, oye, pero contador, ya tiene las mercancías aquí, ahí están, mira, son esas que están estorbando. En la mañana que no podías pasar y que moviste una caja y que tiraste esa caja y se rompieron las cosas que estaban en esa caja, no sabes de qué es, no, pues no sé, no, pues es de la mercancía que nos mandó el proveedor.
Nada más que el proveedor pues no ha mandado su factura. Ah, no, pues hasta que mande la factura lo registro. Oye, pero es que ya lo tenemos que vender. Esa mercancía ya no la pidió un cliente, ya la estamos empaquetando ahorita para entregársela al cliente. Sí, pues ahorita abro el sistema, fíjense hasta dónde llega el contador de decir, ahorita abro el sistema para que puedas hacer la factura sin la necesidad de tener el inventario registrado, sin la necesidad de ya haber registrado la entrada de mercancías al almacén. Es que como no tengo factura, yo no la puedo registrar. Es que como el proveedor no ha mandado las cosas, entonces la mercancía, hagan de cuenta, pues que eso que está ahí es un espejismo porque yo no lo veo, ¿no? No, contador. Las cosas no se registran por medio del CFDI, ni el CFDI es la base que origina los registros contables. Pudiera coincidir el momento del devengo con el momento de la operación para efectos fiscales. Y si coincide, pues qué bueno, eso fuera lo mejor, porque entonces ahí sí, ni les digo nada, ¿no? Porque en el mismo momento que es para efectos fiscales la operación, también va a ser para efectos contables, ¿no? Pero desafortunadamente no sucede así. Hay diferencias entre la normativa contable y entre la normativa fiscal. Entonces, el balance general antes llamado, ahora se llama estado de situación financiera y también en ocasiones lo vamos a poder encontrar como estado de posición financiera. ¿Sale? Entonces, ¿para qué esto? Para que no nos confundamos. Si estamos hablando de balance general, estado de situación financiera, estado de posición financiera, básicamente estamos hablando de la misma cosa. Nada más que pues, son nombres que se han venido utilizando y que se han utilizado para nombrar este estado financiero con el paso del tiempo. Y este estado financiero entonces principalmente nos va a servir para medir la liquidez, la solvencia, el riesgo financiero, para entender los recursos que tiene la entidad y las fuentes de dónde provienen esos recursos, que pueden ser pasivos o capital. ¿Sale? Eso es principalmente lo que nosotros vamos a mostrar en el estado de situación financiera. Ahora tenemos otro estado financiero que se llama estado de resultados integral, el cual principalmente sirve para medir los resultados de la empresa. Y al hablar de resultados, estamos hablando de utilidades o pérdidas que pudiera llegar a tener la empresa. Los empresarios ponen un negocio con el objetivo de ganar, con el objetivo de obtener resultados, con el objetivo de que cada vez les vaya mejor. Para eso pone el empresario. Entonces, este estado financiero le sirve al empresario para verificar si la empresa está teniendo los resultados que se esperaban o no y hacer las modificaciones correspondientes. En este estado financiero principalmente vamos a mostrar los ingresos, los egresos, las utilidades o pérdidas en sus diferentes niveles. ¿Por qué? Porque para ir entendiendo el negocio, nosotros también vamos a clasificar diferentes niveles de utilidad o diferentes niveles de pérdidas. Porque a lo mejor una empresa pudiera ser muy buena en términos de producción. Una empresa pudiera tener a lo mejor al mejor ingeniero en la producción, en donde a lo mejor por cada peso que vende se gasta un centavo para poder vender ese peso. No, pues de maravilla. Estamos con el mejor productor del mundo. Pero si de ahí, entonces, en el área de ventas, los vendedores cobran hasta por respirar, ¿no? Si en el área de administración el contador no está haciendo su chamba y de todos modos cobra, y si en el área de investigación y desarrollo, pues a lo mejor la empresa está investigando y desarrollando productos que nunca ven la luz del sol, productos que nunca salen a la venta, pues entonces eso quiere decir que aquellos 99 centavos que nosotros obtuvimos de la producción, pues o se los sacaban las ventas, o se los sacaban la administración, o se los sacaba la investigación y desarrollo, o se los sacaban los financiamientos, ¿no? También, o se los sacaban los impuestos, ¿no? Es importante identificar que el estado de resultados debe de tener varios niveles porque es importante para el negocio conocer en dónde realmente se tiene pérdida y en dónde realmente se tiene utilidad. ¿Ok? En términos de producción yo no tengo ningún problema.
La empresa está en un punto eficiente, en un punto donde la mayoría de los recursos los aprovecha de manera eficiente, en donde la mayoría de los recursos se ocupan únicamente lo que se tiene que ocupar, sin gastar de más, sin que la gente esté perdiendo el tiempo, ¿no? Pero el problema entonces lo tengo en ventas, lo tengo en administración, lo tengo en investigación, lo tengo en los financiamientos que la empresa está recibiendo y tengo que pagar intereses por esos financiamientos. Entonces, pues en producción no tendría que hacer nada, ¿no? Más que pues felicitarlos y seguirlos incentivando a que sigan hasta el momento como van, ¿no? Pero entonces sí tendría que ir con los de ventas y ver qué pasó, por qué están teniendo tantos gastos y no están vendiendo, ¿no? ¿Por qué no estamos teniendo una recuperación? ¿Por qué administración no está cooperando para que la empresa genere utilidades, ¿no? Y los administradores viven como reyes y los de producción viven como obreros, ¿no? Pues no, no puede ser así posible. Entonces, es importante identificar los diferentes niveles de la utilidad o pérdida para saber principalmente dónde vamos a mostrar atención, dónde vamos a poner, y de igual forma, presentar este estado financiero de manera comparativa para ver cuáles fueron los gastos del periodo pasado, cuáles fueron los gastos del ejercicio pasado y compararlo contra los gastos de este periodo y ver presupuestos también, ¿no? ¿Cuánto se había presupuestado? Si el presupuesto cumplió con los objetivos, cuáles fueron las variaciones del presupuesto y bueno, sobre esas variaciones, pues hacer las correcciones correspondientes, ¿no? Pues no, pues que ahorita la inflación nos está pegando, bueno, pues es algo que no podemos controlar. Que nos pegaron mucho este año los robos que tenemos, bueno, pues es algo que no puedes controlar. Bueno, ve cuánto estás perdiendo en robos, ve cuánto te va a costar contratar nuevo personal de seguridad que te ayude a disminuir la cantidad de robos, etcétera, 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 ¿no? ¿Y quién te está robando? Los clientes, porque tienes un piso de venta y los clientes entran al piso de venta y es ahí donde te están robando, o los mismos vendedores al momento de vender y el personal de almacén pudieran estar haciendo alguna operación ilegal de entrega de mercancías adicionales a las ventas reportadas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces tenemos que identificar en dónde nosotros verdaderamente tenemos el problema, cuál es el problema que tenemos para tomar decisiones y actuar con base en esos problemas, ¿no? Con el objetivo también de ir previniendo ese tipo de problemas. No puedo estar toda la vida pensando en que, pues, ay, pues me roban, pues ya ni modo, pues es algo que no puedo controlar, ¿no? Claro que no lo puedes controlar, pero sí es algo que puedes prever, ¿no? Si es algo que vas a hacer, vas a tratar de llegarte de las herramientas necesarias para poder principalmente verificar. Entonces, en el estado de resultados no solamente se presentan los resultados, ingresos, egresos, utilidades, sino también los financiamientos que pudiera llegar a tener la empresa, los impuestos que tengan que pagar la empresa, impuestos a la utilidad. Recordemos que al hablar del IVA, pues en ningún rubro del estado financiero se presenta el IVA, ¿no? El IVA no es un rubro, no es algo que tenga que ver con gastos o con resultados, a menos que yo el IVA no lo pueda acreditar y forme parte del activo que estoy adquiriendo o parte del gasto que estoy haciendo, ¿no? Los impuestos a la utilidad, ¿sale? ¿Qué más vamos a mostrar aquí? Las operaciones discontinuadas. Y también vamos a presentar los otros resultados integrales. ¿Sale? Eso es principalmente lo que vamos a presentar y lo que vamos a mostrar en el estado de resultados. Y este estado de resultados principalmente nos va a servir para medir puntos importantes del negocio, ¿no? Como el nivel de eficiencia operativa, nivel de eficiencia operativa, la rentabilidad, el riesgo financiero. ¿Para qué nos va a servir? Grado de solvencia y liquidez también, ¿no? Principalmente para esto nos va a servir. Aunque recordemos
que en el estado de resultados nosotros debemos de tener claro que principalmente se presentan operaciones devengadas, independientemente de si estas operaciones ya generaron flujos de efectivo, ¿no? Los ingresos, recordemos que no estamos hablando de entradas de dinero. En el estado de resultados, al hablar de ingresos, estamos hablando de las ventas. Al hablar de los egresos, no estamos hablando de las salidas de dinero, estamos hablando de los costos y los gastos. Entonces, oye Alejandro, entonces si en el estado de resultados no pongo las entradas y las salidas del dinero, entonces, ¿qué estado financiero me sirve para reflejar esa información? Pues el estado financiero que utilizamos principalmente para mostrar la información de las entradas y salidas del dinero es el estado de flujos de efectivo. ¿Sale? ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Todo bien? ¿Todo claro? ¿Vamos bien o no hasta el momento? ¿Sale? En el estado de flujos de efectivo, principalmente nos va a servir este estado financiero para verificar la información de las entradas y salidas del dinero. Este estado financiero no nos sirve para ver los ingresos y los egresos. Este estado financiero nos sirve para verificar cuánto dinero entró a la empresa y cuánto dinero salió de la empresa. Y recordemos que esas entradas y salidas de dinero, nosotros la tenemos que clasificar en actividades de operación, actividades de inversión y actividades de financiamiento. Es decir, el contador debe de tener la capacidad de segmentar e identificar de dónde viene el dinero y hacia dónde se va el dinero. Porque no es lo mismo que venga el dinero porque cobré una venta a que venga el dinero porque me prestó dinero en el banco. O porque venga dinero o entró dinero porque vendí un activo. Son diferentes las causas y las situaciones por las cuales una empresa puede tener dinero. Y que a lo mejor una entrada de dinero por actividad de operación genere algún rendimiento a la empresa, pero una entrada de dinero por actividades de financiamiento, pues genere un gasto para la empresa, ¿no? Porque sí, la empresa tiene dinero, en cualquiera de las dos situaciones la empresa tiene dinero. La empresa tiene dinero porque recibió dinero prestado del banco, o la empresa tiene dinero porque cobró las ventas que había hecho. En los dos casos la empresa tiene dinero, pero no es la misma situación y no es la misma circunstancia obtener el dinero por las ventas que obtener dinero por un financiamiento, ¿no? Recordemos que en el caso de los flujos de efectivo debemos de entender que los negocios necesitan forzosamente dinero para poder operar. Y ese dinero que necesitan las empresas para poder operar, forzosamente lo tiene que conseguir de algún lugar. El financiamiento no es malo, el financiamiento es bueno. Por ahí hay, en este tipo de gobiernos han estado ocupando una palabra, ¿no? Que para los negocios no debería de existir y para los negocios no debería de estar dentro del lenguaje de los negocios, ¿no? Como es ¿cómo se llama? Se me fue el nombre. La austeridad. Un negocio no puede ser austero. Un negocio debe de tener la capacidad de generar los recursos que necesita para poder operar. ¿Sale? Y de manera inicial, un negocio, pues entendemos que el dinero es limitado, que el dinero no es finito, no es infinito, es finito, ¿no? Entonces, los empresarios, los dueños del negocio, el contador, los administradores deben de entender que para obtener ese dinero, pues se va a tener que conseguir, ya sea porque la empresa opera o sea porque se piden financiamientos, ¿no? Y el financiamiento no es malo, el financiamiento es bueno para los negocios. Si tú quieres crecer a pasos agigantados, de manera rápida, entonces vas a tener que optar por el financiamiento. No hay otra forma.
¿Por qué? Porque los socios no van a tener la capacidad ni todo el dinero que un negocio necesite para poder crecer a un ritmo acelerado. Por lo cual, si tu negocio a lo mejor da para más, si tu negocio está para crecer a pasos agigantados, pues vas a necesitar forzosamente que acceder al financiamiento. Esa es una regla básica de los negocios, ¿no? ¿Sale? Entonces, no es que pedir prestado, no está bien. Pedir prestado te puede ocasionar problemas, sí. Pedir prestado no te va a ocasionar problemas. Lo que te va a ocasionar problemas es no saber hasta qué punto pedir prestado. Por ahí, como dice, ¿no? Está toda madre andarse gastando dinero en lo que uno quiere, ¿verdad? Pero hay que tener cuidado porque un problema que pudiéramos llegar a tener, pues es que no sabemos cuándo parar. No sabemos en qué momento dejar de gastar ese dinero que no es de nosotros. Ese es el problema que pasa con la mayoría de la gente y las tarjetas de crédito, ¿no? Pues es bien bonito llegar y comprar la televisión a meses sin intereses, ¿no? Es bien bonito llegar y comprar el celular, es bien bonito llegar y comprar el carro, ¿no? Con dinero que no es mío, pero debes de entender que de todos modos ese dinero lo tienes que pagar en un futuro y que entonces debes de hacer tus cuentas. Entonces, el problema no está en pedir dinero prestado. El problema está en no saber cuánto dinero pedir prestado. Ahí sí tenemos un problema. Entonces, principalmente el estado de flujos de efectivo nos ayuda a medir esa parte, ¿no? Nos ayuda a identificar a ver de dónde vino la lana y hacia dónde se va la lana. Si la lana se obtuvo por lo que nosotros estamos haciendo, si la lana se obtuvo porque, pues, nos prestaron dinero, si el dinero vino porque los socios aportaron más dinero, ¿no? Todo eso lo debemos de tener bien claro y para todo eso principalmente nos va a servir el estado de flujos de efectivo. Y recordemos que este estado financiero principalmente tiene un efecto en la inflación. Y la norma establece que si hay un entorno inflacionario, pues este estado financiero se tiene que presentar también en términos de poder adquisitivo. Es decir, tú debes de evaluar cuánto vale, ¿cómo se llama? ¿Cuánto vale tu dinero? Pero ¿cuál es el poder adquisitivo de ese dinero, no? Sí, antes 1,000 pesos me alcanzaba para comprar 1,000 chicles. Ahora esos mismos 1,000 pesos me alcanza para comprar 500 chicles, ¿no? O sea, la mitad de lo que me alcanzaba anteriormente. El dinero sigue valiendo lo mismo. Su valor nominal del dinero sigue siendo el mismo, pero su poder adquisitivo cambia principalmente por los efectos de la inflación. Entonces, este estado financiero, principalmente recordemos que tenemos que presentar la información en pesos constantes y sonantes. Es decir, tenemos que presentar la información en términos del poder adquisitivo del dinero. ¿Por qué? Porque sí, yo pudiera tener mucho dinero, pero resulta que estamos viviendo un periodo inflacionario, pues aunque tenga mucho dinero, me va a alcanzar para comprar pocas cosas porque la inflación está muy cara, ¿no? Recordemos que aquí en México principalmente la inflación pues está controlada, ¿no? La inflación principalmente pues no es de que no estemos realmente en un periodo inflacionario, es que hay varios elementos y varias cosas que la autoridad toma de medida, principalmente medidas controladas para medir la inflación, ¿no? Entonces, pues tenemos que analizar también eso, no es que realmente no estemos en México en un país inflacionario, es que realmente, pues aquí en México han sabido controlar el tema de la inflación, no como en otros países que sí se les ha desbordado y malas decisiones de los gobiernos y principalmente de los bancos centrales, a lo mejor de imprimir más dinero, ¿no? Porque siempre, no es como mi niño, estoy platicando con mi niño, mi niño, oye papá, cómprame esto, no, no, pues no tengo lana. Pues imprime más dinero, no pasa nada. Si imprimes más dinero, papá, te solucionarías todos esos problemas que tienes de dinero. Sí, pero pues imprimir más dinero a lo mejor pudiera ser o podría ocasionar mayores problemas que no imprimirlo y no tenerlo, ¿no? Entonces, pues bueno, algunos países no han sabido controlar esa parte, no han tenido una buena persona que los ayude con las recomendaciones, ¿no? Como la tuvo México en su momento con Agustín Carstens, ¿no? Que es un contador muy bueno, ¿no? Entonces, toda esa información, todo eso también debe de estar presente aquí.
El estado de flujos de efectivo, recordemos que al dinero luego lo afecta la inflación, luego afecta el poder adquisitivo de la moneda y entonces debemos de tomar en cuenta eso, debemos de considerar esos elementos para poder elaborar el estado de flujos de efectivo. El estado de resultados integral también se conoce únicamente como estado de resultados. Y el estado de flujos de efectivo también se le conoce como estado de cambios en la situación financiera. Aunque si leemos la historia de las normas, dice, pues este estado con ese nombre realmente no genera información buena, no genera información de calidad. ¿Sale? Entonces, por eso le cambiaron el nombre del estado de cambios en la situación financiera al estado de flujos de efectivo, que es lo que realmente trata de medir la empresa y es lo que realmente trata de conocer la empresa, ¿no? ¿Sale? Principalmente, este estado financiero, pues nos va a servir para medir la liquidez, ¿no? Cuánto dinero se tiene, de dónde se obtiene el dinero y cómo se gasta el dinero la empresa. ¿Sale? ¿Alguna duda hasta el momento? Este estado financiero principalmente es el estado financiero que más trata de hacerle de Nostradamus, ¿no? Que más trata de hacerle de Madame Sassou de Walter Mercado. Con este estado financiero principalmente se ocupa en la mayoría de las ocasiones para hacer predicciones, ¿no? Es decir, para tratar de adivinar cuánto dinero vamos a tener en el futuro, de dónde va a venir ese dinero y si ese dinero lo vamos a adquirir por la operación del negocio, lo vamos a adquirir por las, ¿cómo se llama? Por la venta de las inversiones que tiene el negocio o por actividades de financiamiento. ¿Alguna duda hasta el momento? ¿Vamos bien? Entonces, vamos viendo para qué sirven los estados financieros y cuál es su objetivo de cada uno de ellos, para que entonces cuando nosotros tengamos que elaborarlos, pues los elaboremos de manera correcta, pensando en la información que queremos que nos dé y cómo vamos a utilizar esa información. ¿Sale? Entonces, ahora el último estado financiero que se considera como el estado financiero básico, como un estado financiero parte de los estados financieros, pues es el estado de cambios en el capital contable. Para el empresario, para el dueño del negocio, es importante saber cuánto dinero le ha dado a la empresa y cómo ha rendido frutos ese dinero que le ha dado a la empresa. Es decir, si ese dinero que le dio a la empresa ya se triplicó, ya se cuadrupló, ¿no? O si ese dinero pues no ha generado beneficios y el empresario va a tener que seguir dándole dinero a la empresa. Principalmente en el estado de cambios en el capital contable, que también en ocasiones se le conoce como estado de variaciones en el capital contable. Vamos a ver la información principalmente de las aportaciones de los socios, la información de los resultados de la empresa y la información de las reservas que cree la empresa, ¿no? Recordemos entonces que el capital es una deuda que tiene la empresa con los socios y entonces esa deuda se debe de estar controlando, se debe de estar verificando. ¿Cuánta deuda tenemos con los socios? ¿Cuánto ha crecido esa deuda que tenemos con los socios? ¿Cuánto ha ganado la empresa? ¿Cómo ha resarcido los resultados de la empresa a los socios? Si realmente a los socios les está generando algún beneficio tener un negocio, principalmente es la información que nosotros vamos a poder implementar y vamos a poder ver en este estado financiero. ¿Cuánto dinero los socios han aportado al negocio? Los resultados acumulados, es decir, con el paso del tiempo, si la empresa ha ganado o ha perdido, cuánto ha ganado, cuánto ha perdido, cuánto se le debe a los socios de ese dinero, cuánto le pertenece a los socios de ese dinero, y las reservas que pueden ser legales o pueden ser estatutarias, ¿no?
Dependiendo, recordemos que la empresa y la entidad va a sufrir algunas contingencias. Recordemos que una contingencia, pues es algo principalmente que la empresa no puede controlar, que la empresa no tiene el control sobre de ella, ¿no? Entonces, esta contingencia va a generar desembolsos económicos y para hacer frente a esos desembolsos económicos, pues principalmente las empresas crean reservas legales. Y estas reservas legales única y exclusivamente se tendrían que utilizar y aprovechar en corregir todo lo que nos haya generado esa contingencia. Aunque recordemos que la reserva legal nada más es un traspaso entre cuentas de capital. Realmente no es que se aparte el dinero, ¿no? Como muchos piensan, dice, bueno, pues si es una reserva, pues me imagino que esa reserva la tienes debajo del colchón. Me imagino que esa reserva pues está ahí, ¿no? Y en cualquier momento entonces que necesites el dinero, tomas de esa reserva y vas y te lo gastas. Pues no, no sucede así porque la reserva solamente está en el papel, más no en el dinero, ¿no? Porque no se hace un traspaso, no hay ninguna ley ni nadie que te obligue a decir, bueno, pues esta reserva sí sepárala y manténla a lo mejor en un fondo de reserva, en un fondo no, simplemente recordemos que la reserva legal se crea tomando parte de las utilidades que va teniendo la empresa a lo largo de los años, ¿sale? Y mandándola a la reserva legal o a la reserva de capital. Entonces, principalmente, pues existe la reserva legal, eso es como, también es como la compra que decíamos hace rato, ¿no? Ahí está, todos la ven, pero nadie la conoce, ¿no? Porque el dinero no está físicamente, el dinero no se separa físicamente del negocio, el dinero se sigue ocupando, entonces sí, la empresa a lo mejor pudiera tener muchos millones ahí de reserva acumulados, pero pues esos millones no se ven reflejados en el flujo de efectivo, ni se ven reflejados en el estado de situación financiera, principalmente en el rubro del efectivo. Entonces, de manera inicial, estos son los estados financieros que cualquier contador tendría que presentar a los usuarios de la información financiera. Tenemos que saber entonces los objetivos de elaborar cada uno de estos estados financieros, para qué sirve cada uno de estos estados financieros, para que nosotros desde que vamos recibiendo la documentación necesaria para poder elaborar los estados financieros, vamos pensando cómo esa información va a afectar al estado financiero y cómo la vamos a ir registrando para que sea más fácil al final la elaboración, presentación y análisis de los estados financieros. Recordemos que no solamente se trata de elaborar los estados financieros, ¿no? Se trata, una vez de que tenemos los estados financieros, hacer un análisis de esa información y una vez que se hace ese análisis, una interpretación de los resultados del análisis, ¿no? Son cosas que nosotros tenemos que ir verificando paso a paso, son cosas que nosotros tenemos que ir ¿cómo se llama? Considerando al momento de elaborar los estados financieros. Y no decir que, pues bueno, ya tengo mi formato, ya tengo mi machote, y como así me enseñó don Camilito a hacer el estado financiero, pues así lo sigo haciendo, ¿no? O porque así lo hacían. Hemos visto muchos pretextos con empresas que nos preguntan, ¿no? Una vez después de que tomaron el curso de estados financieros y de análisis, nos dicen, oye, pues ayúdanos a hacer los estados financieros. Claro que sí, los ayudamos con mucho gusto y ya les decimos, no, pues ya entendiste perfectamente el concepto de los estados financieros, ya los estás haciendo como establecen las normas, ¿no? Pero, ¿por qué motivos no se los entregas al dueño del negocio así? ¿Por qué motivo no se los entregas al accionista así? Ah, es que él me dijo que pues él le entiende más de esta forma. No es que le entienda más de esta forma, no, es que le digo, si ustedes mismos no entendían y no comprendían el uso que le estaban dando al estado financiero y la forma de utilizar estos estados financieros, pues cómo ustedes quieren que otra persona, si ustedes no le comparten esa información, no le explican esa información, pues la otra persona, ¿cómo va a poder elaborar los estados financieros de manera correcta? Entonces, no, lo que pasa es que tú no has sabido explicarle como contador el beneficio de entregarle la mercancía, la información, bueno, al final de cuentas la mercancía, la información de esta forma, ¿no? ¿Qué beneficios tiene? ¿Cómo va a ser más rápida su interpretación, su análisis financiero, ¿no? Y principalmente para lo que sirve. Muchas personas les preguntamos, ¿no? Y está el nombre, ¿no?
¿Para qué sirve el estado de situación financiera? Y le dan miles de vueltas. Sirve para balancearlo, sirve para... El estado de situación financiera, como su nombre lo dice, sirve para conocer la situación financiera de un negocio a una fecha determinada. Porque recordemos también, una de las características de los estados financieros es que el estado de situación financiera se elabora por fecha y todos los demás estados financieros se elaboran por periodo. Me preguntaba una persona el otro día, oye, ¿por qué el estado de situación financiera se elabora por fecha y no por periodo? Y tan fácil y sencillo. Si fuera por periodo, en ese estado financiero únicamente tendrías que considerar la información de ese periodo. Por decir, vamos a suponer que tú estás haciendo los estados financieros del 2025, pues únicamente tendrías que considerar todos los recursos de 2025 y todas las fuentes por las cuales se obtienen esos recursos de 2025. Entonces, por decir, si tú compraste un carro el año pasado, en 2024, entonces ese carro que compraste en 2024 no lo tendrías que considerar en 2025 porque no es información de 2025 o no es una operación que haya sucedido en 2025. Oiga, pero si no lo considero, entonces no me va a cuadrar. Precisamente por eso no puedes elaborarlo por periodo, porque el estado de situación financiera no puede ser excluyente. El estado de situación financiera debe demostrar todos los recursos que la empresa ha ido adquiriendo con el paso del tiempo y todas las obligaciones que ha ido adquiriendo por la adquisición de esos recursos con el paso del tiempo. Entonces no puede ser excluyente. A diferencia del estado de resultados, que a mí sí me interesa saber únicamente cuál es la utilidad del periodo, sin considerar los periodos anteriores. El estado de flujos de efectivo igual, cuáles son las entradas y salidas del dinero que se tienen únicamente por el periodo, y el estado de cambios en el capital contable, sí parte de saldos iniciales, pero la información relevante es la información que se presenta del periodo que estamos analizando. Entonces, también entender y comprender que no es lo mismo un estado de resultados que se presenta por periodo a un estado de situación financiera que se presenta por fecha, principalmente porque sus objetivos y lo que muestran en cada uno de los elementos del estado financiero, pues son diferentes, ¿no? Y tienen características diferentes y tratan de satisfacer cosas diferentes, ¿no? ¿Sale? Entonces, principalmente recordemos, los estados financieros forman una parte fundamental de la contabilidad. Es más, por eso hacemos contabilidad. O sea, no hacemos contabilidad para determinar los impuestos. No, porque los impuestos ni siquiera se hacen con la contabilidad. Pudiéramos hacer amarres, claro que sí, pero los impuestos se hacen por medio de papeles de trabajo independientes, papeles de trabajo que no tienen que ver con la contabilidad. ¿Sale? Y los estados financieros principalmente entonces nos van a mostrar la situación de un negocio, cómo se encuentra, cuánto ha ganado, cuánto ha perdido, de dónde obtiene el dinero y hacia dónde se va el dinero, y si los socios han ganado o perdido con ese negocio o no. Y entonces esa es la información que debemos de presentar. No hacemos contabilidad para saber cuántos impuestos le vamos a pagar al SAT. Hacemos contabilidad para saber cómo se encuentra el negocio y de ahí tomar las decisiones que tienen que ver con el negocio para que el negocio salga adelante, para que el negocio pues realmente sea negocio, ¿no? Me dice una persona el otro día, es que no me está generando nada, no me está produciendo nada. Pues sí, porque el contador que contrataste, pues nada más está enfocado en calcular impuestos y lo único que le importa es decirte cuántos impuestos vas a pagar y lo único, pero es que entonces, ¿para qué le pago? Bueno, pues exígele. Recordemos que una parte fundamental de los estados financieros es que siempre debe de haber un auditor. ¿Sale? Siempre debe de haber la opinión de una tercera persona, aparte del socio, aparte del accionista, aparte del contador. Siempre debe de haber una opinión de una persona que nos ayude a revisar que el contador esté haciendo su chamba de manera correcta, que el contador está cumpliendo con los lineamientos tanto contables como fiscales. Recordemos que el auditor realiza dos tipos de dictámenes, un dictamen financiero y un dictamen fiscal. ¿Sale?
Y entonces ese auditor forzosamente nos va a dar una opinión de si el contador que tenemos está haciendo bien la chamba, si no la está haciendo bien, cuáles son las correcciones que tendría que hacer, en qué tendríamos que preocuparnos, en qué no tendríamos que preocuparnos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, toda esa información es la que vamos a procesar al momento de elaborar los estados financieros. Toda esa información es la que debemos de considerar forzosamente al momento de elaborar la contabilidad para después elaborar los estados financieros. ¿Sale? ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? Todo bien, gracias. Entonces, con esta breve introducción a los estados financieros, esperamos crear y generar en ustedes esa chispa, esa intención de ver que los estados financieros hoy en día hay reglas de cómo elaborarlos, hay una receta de cocina que se llama normas de información financiera y que yo tendría que como contador verificar esas recetas de cocina y tomar en consideración esas recetas de cocina para elaborar los estados financieros y entender que esa información principalmente se causa y se genera con el objetivo de tomar decisiones, con el objetivo de verificar si el negocio está bien o está mal y no como muchos piensan que nada más estar viendo a ver si pago impuestos o no pago impuestos o tratando de evadir impuestos. Cada vez está más complicado el tema de los impuestos, cada vez la autoridad tiene más información, cada vez nosotros inconscientemente le generamos esa información que necesita la autoridad para andar verificando si andamos gastando más de lo que ganamos. Y entonces tenemos que ver que tenemos que regresar al origen del contador, ¿no? Al origen de elaborar la información financiera para ver si el negocio está bien o está mal. Muchos empresarios dicen, oye Alejandro, ¿por qué tengo que pagar impuestos si yo cada vez me veo más jodido? Pues bueno, si llevaras una buena contabilidad, supieras por qué motivos estás pagando impuestos y no estás teniendo una rentabilidad en tu negocio. Muchos negocios que no tienen, muchas personas que no tienen, ¿cómo se llama? Que no tienen, que no tienen utilidades, están pague y pague impuestos, ¿no? Y así se la llevan, pague y pague impuestos. Oye, lo que pasa es que contrataste media plantilla que tienes de tu personal, le estás pagando, pero no los tienes dados de alta en el Seguro Social. Entonces, todos esos gastos no los puedes deducir, lo que incrementa tu base gravable, lo que incrementa el pago del impuesto, ¿no? Ya dejémonos de esas recomendaciones cavernarias que hacían de, mira, vamos a contratar una empresa que contrate a su vez otra empresa para que esa empresa contrate a los empleados. Eso ya no es posible, ¿no? El negocio tiene que ver y tiene que entender que el negocio surge y sale adelante por los empleados, ¿no? Y entonces, pues hacer todo eso, ¿no? Ah, me faltaba. ¿Dónde vamos a encontrar los lineamientos y las reglas para elaborar cada uno de los estados financieros? El estado de situación financiera, vamos a encontrar lo correspondiente, la norma B6, el estado de resultados en la norma B3, el estado de flujos de efectivo en la norma B2 y el estado de cambios en el capital contable en la norma B4. Recordemos que la serie B de las normas de información financiera se refiere principalmente a los estados, a la información que se presenta en los estados financieros y su conjunto. Entonces, principalmente en estas normas, ahí no nos va a decir cómo realizar los registros contables. Ya les dije que ni las normas dicen eso, ¿no? Simplemente nos tratan de dar los lineamientos a seguir para hacer un buen reconocimiento contable, pero sí nos van a decir aquí cuál es la estructura y cuál es la forma de elaborar el estado financiero, porque claro, cada uno de estos estados financieros pudiera variar en su forma de presentarlos. Por decir, uno de los que más cambios sufre es el estado de resultados, donde te dice, o vas presentando toda la información de manera detallada, o vas haciendo un estado financiero integral, donde nada más vas poniendo todos los datos de ventas, todos los datos de costos y gastos, todos los datos de la utilidad, sin hacer ninguna clasificación. O hay otra forma que te dice, no, vas poniendo el detalle de cómo fuiste determinando cada una de las cantidades de ventas, cada una de las cantidades de costos, cada una de las cantidades de gastos, ¿no?
Entonces, sí, es importante, decían por ahí, un contador me decía muchas veces, ¿no? Escoge al vendedor de ropa que está vestido como a ti te gustaría estarlo, ¿no? Entonces, si en las normas está la experiencia, el expertise de muchos contadores que a lo largo de su vida han dedicado a procesar, elaborar y presentar información financiera, pues entonces vámonos a leer las normas, vamos a adoptarlas como la herramienta que forzosamente vamos a reconocer como contadores y utilizar para la correcta toma de decisiones. ¿Sale? ¿Alguna duda, algún comentario? Vamos a dar algunos minutitos para atender dudas, comentarios que ustedes tengan con relación a la elaboración de los estados financieros. ¿Sale? Vamos a dar algunas dudas. Solo comentar que el estado de flujos de efectivo se realiza con el método directo e indirecto. Sí, es correcto. Ya el estado de flujos de efectivo, ya vamos a ver, vamos a tener a finales de noviembre un curso ya de elaboración de estados financieros, donde vamos a ver cómo se van elaborando cada uno de los estados financieros, las características para poderlos elaborar. Y ahí es donde vamos a ver que el estado de situación financiera, a lo mejor, el objetivo sigue siendo el mismo, mostrar los flujos de efectivo. Nada más que se puede hacer por el método directo o indirecto. Pero pues esa ya es la metodología de hacerlo, como estaba diciendo igual del estado de resultados, ¿no? Si lo haces junto, lo pones por separado, ya es la forma de hacerlo. Entonces ya lo vamos a verificar directamente en ese curso de cómo se hace el estado financiero. Método directo, método indirecto. Que realmente el estado de flujos de efectivo es un estado financiero que a la mayoría de los contadores parecía que les estaban hablando en ruso cuando el SAT de allá por el 2022 se los pidió al momento de presentar la declaración anual. Pero el estado de flujos de efectivo es un estado financiero muy sencillo, muy fácil de hacer y vamos a partir del objetivo. A mí no me gusta el método indirecto porque en el método indirecto partes a partir de, inicias la elaboración del estado financiero a partir de la utilidad o pérdida bruta, lo cual entonces implica que vas a considerar partidas que no necesariamente generan flujos de entrada o salida de dinero, por lo cual ese estado financiero, pues al final de cuentas, tendría que ser lo que hacían anteriormente de estado de cambios en la situación financiera. Para mí, el estado de flujos de efectivo es un estado financiero tan importante que es un estado financiero para mí, en lo personal, que se tendría que estar elaborando diario en un negocio. ¿Por qué diario? Porque diario se mueven los flujos de efectivo y diario se toman decisiones con base en los flujos de efectivo. Nosotros, por decir, tenemos por condición y por característica que en las empresas que ayudamos a administrar, la persona de tesorería entra antes que todos los demás. ¿Por qué? Porque el objetivo es que la persona de tesorería entre antes para que pueda elaborar en esa media hora, una hora que entre antes que todos los demás, pueda elaborar el estado de flujos de efectivo. Y entonces lo envíe al correo antes de que lleguen todos los directivos, los gerentes, los administradores del negocio, para que cuando los administradores, los gerentes, los directivos lleguen, ya tengan la información ahí en el correo de dónde se obtuvo el dinero, de cuánto es el dinero que se gastó, de quién nos pagó, a quién le pagamos, cómo se generan los flujos, y con eso entonces determinar cuánto efectivo hay disponible y tomar las decisiones de a quién cómo vamos a utilizar ese dinero, a quién le tendríamos que hablar para cobrarle, qué tendríamos que hacer. Los flujos de efectivo se mueven diario, por lo cual este estado financiero tendría que ser un estado financiero dinámico. Y si entonces queremos hacerlo desde el método indirecto, un método que parte de algo que no genera flujos de efectivo, pues va a ser, en lugar de ser un estado financiero que genere beneficios, pues va a ser un estado financiero que nada más va a estar entorpeciendo la operación. Entonces, ¿qué pasa? Pues así de fácil, hay una hoja, van registrando ahí las entradas de dinero y de dónde se originaron esas entradas, las salidas de dinero y hacia dónde se fueron esas salidas de dinero y el saldo final. Bueno, le sumamos el saldo inicial y el saldo final
para que nos dé entonces toda la información que tenemos y la información del flujo de efectivo. ¿Ok? Entonces, hay que considerarlo, ¿no? Porque entonces, pues, de nada sirve el otro, pues mejor hago el estado de resultados y llego a la misma utilidad. Utilidad que no necesariamente ha generado flujos de efectivo. Yo pudiera vender una casa a crédito, pues ya tengo utilidad, porque yo ya sé cuánto me costó la casa y ya sé en cuánto vendí la casa, pero no tengo ningún flujo de efectivo porque la persona que me compró la casa, pues fue a crédito que yo mismo financié. Entonces, pues hay que tener eso en claro perfectamente, ¿no? Para mí el estado de flujos de efectivo es el estado financiero más importante y es un estado financiero dinámico que para mí se tendría que estar elaborando diario, porque diario se toman decisiones con base en los flujos de efectivo. Entonces, sí es súper importante. ¿Sale? ¿Alguna otra duda, algún otro comentario que quieran que les sea aclarado? Datos Sí, adicionales de la elaboración de los estados financieros. Adelante. buenas noches a Buenas noches. todos. Soy Héctor. Gracias, Alejandro, porque muy clara tu explicación. Yo no soy contador público, yo soy estadista y analítico de contadores públicos. En pocas palabras, soy evaluador de contadores públicos. He estado en más o menos 7 despachos contables en un promedio de 10 años y todos tienen el mismo común denominador, que no entregan lo que tú nos acabas de enseñar. Eso se me hace muy importante. Es una pregunta la que sigue de no contador, disculpa mi ignorancia, pero me es Sí. importante. ¿Se entregan los cuatro estados financieros o se entrega el que pide el cliente? No, aquí yo te respondo con algo. Tendríamos que evaluar la necesidad del usuario para saber qué estado financiero entregarle. Es lógico entender, por decir, tengo un empleado, pues no le voy a entregar los 4 estados financieros, porque el empleado, como usuario de la información financiera, y es un usuario de la información financiera, a lo mejor el empleado su único requerimiento y su única información que necesita es saber si la empresa ganó o perdió, para saber, si ganó o perdió, para saber si continúa en el negocio o no, y segundo, para saber si la empresa tuvo utilidades y cuánto le tocan a lo mejor de esas utilidades. Entonces a él no le entregaría ni el estado de situación financiera, ni el estado de flujos de efectivo, ni el estado de cambios en el capital contable. Entonces, aquí partimos de las necesidades del usuario. Entonces, yo no diría, y no tendría que ser limitante, ¿no? En decirte, no, pues es que siempre entrega a todos, no es cierto, porque no a todos les sirve toda la información. Tenemos que analizar. El contador debe de tener la capacidad de analizar quién es el usuario y cuáles son las necesidades del usuario para saber qué información le va a proporcionar. Muy amable. Gracias. Buenas noches. Ah, Héctor, ¿no eres tú, Héctor, el de precios de transferencia, tú? No, 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 no. Trabajo por mi cuenta y me han solicitado mi participación bajo un análisis estadístico, la evaluación del desempeño de claro, contadores. Así es. muy bien. Pues bueno, ojalá Gracias. con esa respuesta pues haya Bastante solucionado. bien. Buenas Gracias. noches. Buenas noches, adelante, Miguel. Una pregunta, a lo mejor un poquito, no sé cómo decirlo, lo que pasa es que se me ha presentado el caso donde, por ejemplo, lo que usted dice, contador, que no a todos se les entregan los cuatro. Generalmente a mí, una persona que me lo pide, nomás me pide el estado de resultados porque quiere ver el resultado. Pero se ha dado caso de que a veces no me entrega toda la información y le he dicho, mira, este estado de resultados que te estoy entregando está incompleto porque falta información. O sea, yo te diría que no te sirve, pero por cumplir, yo quiero cumplir ese plazo que acordamos, que cada cierto tiempo te lo entrego. Te lo estoy entregando, pero no firmo, no hago nada porque no está toda la información, pues. Y generalmente a veces falta la información en ingresos. ¿Es mejor no hacerlos o bajo responsabilidad de él? Diríamos, ahora sí que es como si, vamos, te voy a poner un ejemplo, ¿no? No sé si a lo mejor suena absurdo o no, pero vamos a ver. Tú puedes ver una olla que está en una estufa a lo lejos y esa olla pudiera sacar humo porque el agua está muy caliente o pudiera sacar humo porque tiene hielo seco dentro. De cualquiera de las dos formas saca humo, ¿no? Pero no es lo mismo que saque humo porque está caliente a que saque humo porque está fría. Sucede exactamente lo mismo con los estados financieros.
Entonces yo puedo tomar a lo mejor la decisión de no acercarme porque pienso que está caliente y pues a lo mejor yo le tengo temor al calor. Cuando está fría, tiene hielo seco y está fría y entonces me estoy perdiendo la oportunidad de acercarme por lo que yo estoy viendo de lejos, aunque no es lo real. Eso precisamente pudiera afectar a los estados financieros. Tú pudieras entregar un estado financiero, una parte del estado financiero, y entonces esa persona nada más va a poder tomar decisiones sobre de esa parte que tiene el estado financiero. Es decir, va a tener sesgos en la información, no va a tener la información completa, no va a tener todos los elementos de juicio, no va a tener toda la información que requiere para tomar una decisión de manera correcta. Ahora sí que información a medias, decisiones a medias. Entonces sí, yo creo que tú estás muy bien, tú no estás fallando en la parte que a ti te corresponde de decir entregar la información porque a ti te la están solicitando, pero hacer la aclaración. Esta información está limitada. Esta información no muestra la situación completa de un negocio. Esta información nada más muestra el resultado del negocio. Y entonces, tus decisiones que tomes van a ser sobre de esa información, la cual está incompleta, por lo cual tu decisión podría ser una decisión incompleta. Entonces, yo pienso que tú estás muy bien en la parte de, tú síguelos emitiendo al final de cuentas, pero sí hacer siempre la aclaración y la observación. Recordemos que no se pueden tomar decisiones nada más con esta información. ¿Por qué? Porque es información que carece de más información. Ok, perfecto, muchas gracias. Nomás De una nada. duda, ¿se puede manejar una nota o una leyenda al final del estado financiero? Claro que sí, que donde nada más digas, pues esta información que se está solicitando de tal periodo a tal periodo, la cual no se entrega mayor información que esta para los fines convenientes, ¿no? Y ya. Perfecto, muchas gracias. Sí, Rafa, eso es una parte muy no importante. puedo decir que Esa es una parte importante porque al final de cuentas luego vienen y catorrean al contador, ¿no? Es que tú, espérate, pues, compadre, mira, aquí está claro, aquí yo te dije que si caminabas por ahí te ibas a meter en ese hoyo, no me hiciste caso, pues es tu decisión, ¿no? Entonces sí es una parte importante, no por deslindarnos de la responsabilidad, porque claro, al final de cuentas, si esa persona tiene decisiones directas sobre el negocio y me dice que haga algo cuando yo tengo un panorama completo del negocio y sé que eso que me está diciendo lo va a afectar, entonces, pues le aclaro, ¿no? Y tampoco voy a hacerlo así la decisión. Yo tendría que poner algo de resistencia ahí de no, ¿por qué lo vamos a hacer así de esa forma? Te hacen falta elementos para poder determinar que esté bien la decisión que estás tomando. Pero al final de cuentas sí está bien todo dejarlo claro y dejarlo por escrito, porque luego la gente dice, pues es que el contador no me entregó la información. No, pues yo te la estaba entregando, pero tú nada más me pedías eso, porque era lo único que sabía revisar. Adelante, ¿quién más? Dice Miguel, ¿es mejor hacerlos en Excel? Pues por lo regular casi siempre los hacemos en Excel, ¿no? Porque el Excel lo puedes manipular, hacerlos como quieras, pero si tienes algún otro software o alguna otra herramienta que te ayude a hacer los estados financieros siempre y cuando cumplan con la normatividad, pues lo puedes utilizar. Cada quien es libre de utilizar y hacerlos como quiera, siempre y cuando se hagan con base en las normas. ¿Alguna otra duda, algún otro comentario? El problema, y sí es algo que yo les digo, y es algo que yo he identificado, y más en estos últimos meses, mucho hemos identificado eso, que el contador procesa la información, pero piensa que la información es para él. La información nada más es para él. No. La información a veces ni para el contador es. El contador procesa, el contador tiene el conocimiento del negocio, plasma cómo se encuentra el negocio en los estados financieros y lo entrega para las personas que toman decisiones. Las notas a los estados financieros. Rosalinda, tocaste un tema muy importante y un punto que se me estaba olvidando. El 19 de noviembre tenemos un Congreso Nacional de Normas de Información Financiera que se va a celebrar en el estado de Puebla. Vamos a estar ahí varios exponentes y principalmente a mí me toca hablar de ese tema. Voy a hablar de las revelaciones en las notas a los estados financieros, por qué son importantes, cuáles son las principales notas que se ponen en los estados financieros, para qué se utilizan los estados financieros. Muy buen punto, se me andaba olvidando de eso. Vamos a estar por ahí en la ciudad de Puebla, somos 5 o 6 contadores los que vamos a participar, entre ellos Martín Rojas, también Alfredo Zaragoza Buendía, su servidor Alejandro Lugo, César Nevares, van a ver varios, Cristian Quesada, Rufino López, vamos a ver varios contadores, principalmente
en el tema de la elaboración y las normas de información financiera. Entonces, a mí en lo particular me toca hablar de ese tema, me toca exponer cuáles son las notas a los estados financieros, porque hoy en día es importante las notas a los estados financieros, qué se coloca en las notas a los estados financieros y cómo ayudan a satisfacer las necesidades de los usuarios esas notas a los estados financieros. Entonces, es por ahí el 19 de noviembre, miércoles 19 de noviembre, va a ser en el museo, no recuerdo cómo se llama el museo de Puebla, pero va a estar por ahí. De todos modos, si quieren elaborar, si quieren más información, con mucho gusto manden un mensajito al número 56 62 62 43 84 y en ese número les podemos ofrecer mayor información de ese seminario de normas, no, bueno, ese congreso, perdón, de normas de información financiera, donde van a estar muchos expertos de las normas de información financiera para que ustedes puedan ir. Y va a ser presencial en la ciudad de Puebla, pero también va a ser transmitido en línea. Entonces, si ustedes no pueden estar en la ciudad de Puebla, pues también pudieran ustedes adquirir el acceso por Zoom, para que, bueno, en línea, no sé si sea por Zoom o por Google Meet, para que ustedes puedan ingresar a ese taller, a ese congreso y puedan verificar. ¿Compartirán la grabación de esta capacitación? Sí, pronto la estaremos subiendo a YouTube y estén al pendiente. Recuerden mantenerse al pendiente. Nos decían en un inicio de la sesión, mantenerse al pendiente de las redes sociales de ACC Corporativo y de Lugo Contadores. Entonces les pongo en pantalla las redes de los dos y ahí vamos a estar compartiendo las grabaciones de los videos para que ustedes las puedan ver, principalmente en grabación. Denme un segundito. Déjenme ir acá. Esta sería la red de Lugo Contadores. Aquí van a poder ustedes encontrar la información. Por decir, aquí este video que está aquí es el video del congreso que va a haber el 19 de noviembre. Están cordialmente invitados. Y aquí pueden ver la información de todos los cursos que nosotros impartimos, de las capacitaciones que tenemos disponibles para ustedes, de las capacitaciones que ustedes pueden adquirir. Y así como cada mes, nosotros en un compromiso, en afán con ayudar a los contadores, no solamente vendemos cursos, también damos pláticas como esta de 2 horas, hora y media más o menos, en donde compartimos experiencias, complementamos información que podemos ver en los cursos, hacemos sesiones únicamente de preguntas y respuestas con el objetivo de ayudarnos a contribuir como profesión, como contadores que somos, ¿no? Entonces también es esta la información de Lugo Contadores y también tenemos la página oficial de ACC Corporativo, donde también podemos buscar y ver la información de ACC Corporativo, donde también, pues ahí aparte de su servidor, hay otras personas exponiendo cursos, hablando de diferentes temas en materia contable, fiscal, legal, ¿no? Por ahí acaban de sacar unos muy buenos cursos en ACC de elaboración de contratos, verificación de los requisitos de los contratos, introducción a los contratos. Es una serie de cursos que están teniendo con el objetivo de ir capacitando a las personas, porque hoy en día hemos visto que muchos contadores están elaborando contratos, no es el área que les corresponde, pero pues bueno, si ya no lo podemos evitar, si ya no podemos quitar esa parte de que el contador ande elaborando contratos, pues que los elabore de la mejor forma. Entonces tenemos algunos talleres que tienen que ver con elaboración de contratos, contabilidad financiera, contabilidad fiscal, administración, ¿no? Facebook, redes sociales. Entonces tenemos mucha información y hay bastante información que ustedes pueden checar, tanto en la página de Lugo Contadores como en la página de ACC Corporativo. ¿Vale? Santiago, no sé si estás por ahí, alguna duda, algo que quieras comentarnos. Claro que sí, contador. Muchísimas gracias por toda la información que nos compartió el día de hoy. De igual manera, nuevamente mencionarles en relación a las capacitaciones que tendremos en el mes de noviembre. Como bien ya comentó el contador, vamos a tener un pequeño seminario de elaboración de estados financieros. Son aproximadamente 3 clases donde vamos a estar viendo
paso por paso cada uno de los estados financieros desde cero, desde la elaboración hasta el análisis, para que ustedes puedan inscribirse. Ya aparecerán en unos minutos en pantalla los números de contacto y correo del contador Alejandro. Y de igual manera, mencionarles nuevamente que en el mes de noviembre vamos a estar haciendo rifas, descuentos, algunos pequeños regalos para que puedan comentarnos en breve en la página del contador. Así aparece como cursos de contabilidad, para que ustedes puedan en unos minutos más comentarnos ahí qué les pareció esta capacitación de introducción a los estados financieros. Este jueves vamos a tener también un taller práctico en relación al cálculo del ajuste anual de sueldos y salarios, una parte introductoria para poder iniciar con esta parte del ajuste anual. Y también el día viernes vamos a tener un taller práctico en relación al cierre fiscal. Vamos a estar viendo temas de los XML contra el portal del SAT. Todo es totalmente práctico, así que están cordialmente invitados. En caso de que requieran más información, con muchísimo gusto se pueden comunicar a los números que aparecen ahí en el chat de Zoom. Muchísimas gracias, contador. Gracias a todos los participantes. Esperemos poder contar con su participación en nuestras próximas capacitaciones. Que pasen una excelente noche. Gracias, Santiago. Muchas gracias a todos. Cuídense mucho y espero verlos pronto en otra sesión. Recuerden, jueves y viernes capacitación, jueves ajuste anual de sueldos y salarios y viernes Cierre fiscal. Cierre fiscal. Amarre de XML contra el portal del SAT para la determinación de las declaraciones. Muy bien, muchas gracias. Que estén muy bien. Buenas noches para todos. Espero verlos pronto. Hasta luego. Hasta luego, gracias, contador. Gracias, saludos, hasta luego.